Pues llegando a esta parte final de este tercer programa de Líderes del Campo, que como decíamos ha tenido bastante información, hemos tenido bastantes temas, bastante polémica, pues a mí me da muchísimo gusto presentar a un nuevo colaborador que se va a unir en este programa Líderes del Campo. Él sabe, él de béisbol referente, nosotros se los prometimos, les dijimos que íbamos a traer gente top para que nos hablara de lo mejor de los deportes, y para el rey de los deportes está mi querido Adier Carrillo, que está estudiando comunicación, no, periodismo, ¿no, Adier? Tú estás en periodismo como tal. Sí, es comunicación y periodismo. En la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Pues es un verdadero placer para mí, para Manuel, presentarte, mi queridísimo Adier Carrillo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? No, pues gracias a ustedes por la invitación y bien, aquí ya listo para llevarles ahora sí que toda la información, tanto de grandes ligas como del béisbol mexicano, para que pues queden bien informados y ya también y para ir agarrando camino, ¿no? En esto que ya va a ser el inicio de temporada también en todos los circuitos. Sí, se viene el inicio de las grandes ligas, de la cual nos hablarás, ¿no? La pretemporada, me parece. Sí, vamos a comenzar pues con lo que es la temporada de grandes ligas, donde el Spring Training ya inició el pasado 17 de febrero para los pitchers y catchers, ya reportaron con sus respectivos equipos. Más adelante les estaré diciendo a los mexicanos que están dentro de esa lista. Y pues se prevé que el día de hoy reporte todo el resto del equipo, los jugadores de cuadro, jardines. También habían en el último acuerdo que se tuvo entre el comisionado de grandes ligas y la asociación de peloteros, se dijo que la temporada iniciaría el 1 de abril, constaría de 162 juegos y hay algunos cambios en cuanto a la temporada pasada. Un ejemplo de ello es el bateador designado en la Liga Nacional, que ya se eliminó. Ahora solo van 10 equipos a playoff y no 16 como fue el año pasado. Se habla de un taxi squad de 15 jugadores, de 5 jugadores, perdón, que estos van a servir para que en caso de que a algunos miembros del equipo les dé COVID-19, pues estos jugadores puedan entrar al relevo y no se tenga que pausar la temporada, como lo vimos pues también el año pasado. Igual cuando a un jugador se le diagnostica COVID, no habrá necesidad de llevarlo a waivers, no habrá que sacarlo del roster, simplemente se pondrá como en espera ahí mismo para no estar también haciendo muchos movimientos. Los dobles juegos pues siguen a 7 entradas, se habla de un roster de 26 jugadores y también continúa el corredor en segunda base en extra innings. Esto pues aparentemente para agilizar el tiempo de juego. Sí, De ahí, ¿sí? Si quieres comentar algo. no, bueno, nada más te quería preguntar que qué opinas acerca del bateador designado, ¿no? Es algo que ha causado mucha polémica, se ha hablado mucho de la disparidad entre las dos ligas. Sí, la verdad a mí el bateador designado me gusta porque es una forma de agregarle poder al orden al bat, ¿no? Sabemos que un pitcher pues se enfoca principalmente en su brazo, en el bullpen, entonces son pocos los pitchers que pueden llegar a tomar turnos de calidad en grandes ligas, aunque sí, también hay que comentar que ya el bateador designado en la Liga Nacional es como una tradición, sería como romper con esa tradición. Entonces, pues sí me gustaría llegar a ver el bateador designado en ambas ligas, pero tampoco me molesta que en la Liga Nacional ver batear a los pitchers. Muchas veces hemos visto que, no sé, el pitcher que al parecer ya era out, sorprende con un buen batazo e incluso lo celebran, ¿no? Que es también algo que le pone sabor al juego. Exacto, sabor, Algo ¿no? que yo no entendí, mi querido Adier, hablabas de 7 entradas, o sea, ¿no se están jugando a las 9? ¿O como esa parte no? Es que acá en grandes ligas, cuando se llega a suspender un juego, ya sea por lluvia, por el clima, o bueno, ahorita por COVID también se puede llegar a suspender, cuando los equipos tienen muy pocos jugadores o están como en alerta de que haya un gran contagio, ese juego se suspende y se pospone para fechas posteriores, cuando los dos equipos que iban a jugar pues se vuelvan a encontrar. Entonces, lo que se hace para no ampliar los tiempos de temporada es hacer dos juegos en un mismo día. Anteriormente en grandes ligas, esos dos juegos, cada uno eran 9 entradas, pero se hacían muy, muy extensos por lo mismo. Entonces lo que hicieron fue recortarlos a 7 entradas, que es el sistema que vemos aquí en Liga Mexicana de Béisbol. En Liga Mexicana de Béisbol, cuando hay doble juego, se programa 7 entradas y no 9. Y eso, en eso es algo en lo que yo estoy de acuerdo,
porque sí, el tiempo de 2 juegos de 9 entradas, tanto para jugadores como para asistentes, incluso para los mismos medios de comunicación, puede llegar a ser un poco cansado, ¿no? Porque estamos hablando de que cada juego dura alrededor de 3 horas, 3 horas y media, si no es que se llega a alargar. Entonces, el tiempo de permanencia en los estadios sí era muy amplio. Por eso se decide acortarlos cuando sean doble juego a 7 entradas, y cuando haya un juego nada más, como normalmente es, se continúa con la normalidad, que son las 9. Ok. Um, Y una por ahí duda tienes, ajá. acerca de, ¿qué opinas, no? Acerca de que en extra innings haya un bateador, bueno, un corredor en segunda base, ¿no? Es algo que ha causado mucha polémica y he visto comentarios muy divididos, ¿no? Que atenta contra la esencia del béisbol. Entonces, pues no sé si tú seas, Sí, ¿qué la opinas? verdad ahí sí, yo estoy completamente en contra. No me gusta porque es como facilitarle una tarea al equipo que está en la ofensiva. Y si lo vemos de alguna manera, cuando tienes la localía, tienes como esa ventaja de que si tú haces una carrera y te vas arriba del rival, ahí se acaba el juego, ¿no? La presión es para el equipo visitante. Y en este caso no. En este caso, como al visitante es al que le toca batear y ya tiene un corredor en segunda, si ese corredor te anota, tú como local, pues ya tienes la presión de que ese corredor anotó. Y aparte, ya yéndonos un poco más a lo estadístico, ese corredor aún no se determina bien a qué estadística va, si le afecta al pitcher, si le afecta al cuadro, porque se envasa como error. Entonces no está todavía muy bien definido y puede llegar a influir en las estadísticas de los equipos. Entonces sí, estoy completamente en contra. Igual lo que yo vería como viable, si es que lo quieren implementar, sería hacerlo ya después de, no sé, por ejemplo, de la 12ª entrada, ¿no? Que es Sí, entonces cuando sí el juego ya se empieza a alargar mucho más. Entonces sí meter ahí como una ayudadita, pero sí, ya que se haga desde el 10º inning, se me hace muy precipitado. Se le quita como esa emoción, porque aparte ya tener el corredor en segunda te abre la puerta para que los managers puedan mandar mil y una estrategias para que ese corredor anote, incluso sin un hit, sí, porque puedes hacer un toque de bola, un fly de sacrificio y entonces el corredor anotó y ya no tuviste la necesidad de anotar un hit. sí, es algo que he visto que ha causado muchas opiniones y bueno, aquí tú nos das un amplio eh, visión sobre esta situación que se ha dado en grandes ligas. No, pasando también tuvimos en la semana una noticia muy importante, muy impactante, ¿no? Un contrato multimillonario a Fernando Tatis Jr., ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esa situación? Sí, la verdad fue una noticia que le dio la vuelta al mundo y yo creo que sabemos de la calidad de pelotero que es Fernando Tatis Jr., pero creo que nunca nos imaginamos que iba a firmar un contrato de esta magnitud con los Padres de San Diego. Fue una extensión de contrato por 14 años y $340 millones. Estamos hablando que en este momento es el tercer mayor contrato que hay en grandes ligas. Está solo detrás de Mike Trout con Los Ángeles. Sí, Mike Trout firmó por 12 años y $426.5 millones, lo que equivale a aproximadamente 35.5 millones por temporada. Y a igual que Mookie Betts, ¿no? Que no tiene mucho también, que firmó con los Dodgers de Los Ángeles por 12 años y $365 millones. Yo creo que aquí lo que los Padres quisieron hacer es asegurar al novato, que la verdad se le augura un gran futuro, y aparte convertirlo ya como en jugador franquicia, que se vuelva un representante de ese equipo, que indudablemente pues el año pasado lo llevó a la serie, a playoff, perdón, muy cerca de competir por la serie mundial. Eh, este, y también el infield que están armando con Manny Machado y Eric Hosmer, pues es uno de los más fuertes en grandes ligas. Probablemente el año pasado lo que le faltó al equipo fue un poco la experiencia, porque es un equipo conformado en su mayoría por jóvenes. Entonces creo que lo que falló el año pasado fue esa experiencia, que con el paso del tiempo pues la van a ir adquiriendo, y se espera que los Padres de San Diego sean principales competidores a ganar el título cada temporada durante las próximas temporadas. Ahí también se vería un pique interesante en el oeste de la Liga Nacional con los Dodgers de Los Ángeles.
que también ya armaron su rotación de lujo. Sí, así es. Creo que los Santiago Padres pueden ser protagonistas esta temporada, ¿no? También agregaron a Blake Snell, me parece. Entonces se han ido Sí, reforzando en, sí, se han ido reforzando en cuestión de picheo, que también fue lo que les falló un poco. Y sí, lo que es Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles, se ve que para la próxima temporada son los posibles campeones. Dale, dale. Sobre los mexicanos, mi querido Adier, ¿qué sabemos? Bueno, mexicanos en el Spring Training, ahorita hay varios, la verdad. Les voy a mencionar uno por uno. Está Isaac Paredes con los Tigres de Detroit, Ramón Urias con los Orioles de Baltimore, José Urquidi con los Astros de Houston, Alejandro Kirk con los Blue Jays de Toronto, Luis César con los Yankees, Giovanni Gallegos con San Luis, Alex Verdugo con Boston, Víctor Arano con Atlanta, Víctor González con los Dodgers, Andrés Muñoz con los Marineros de Seattle, Manuel Rodríguez con los Cubs de Chicago, Julio Urias con los Dodgers de Los Ángeles, Humberto Castellanos con los Diamondbacks de Arizona, Gerardo Carrillo con los Dodgers de Los Ángeles también, Luis Urias con los Cerveceros de Milwaukee, Luis González con los White Sox, Gerardo Reyes contra Los Ángeles, Los Ángeles Angels, y Joaquín Soria con los Diamondbacks de Arizona. Estos son los peloteros mexicanos que actualmente se encuentran en el Spring Training y que están dentro del roster de 40 jugadores. Esto quiere decir que su lugar en el Spring Training está completamente asegurado y ya de ahí buscarán competir para incluirse en el roster de 26 jugadores ya para el inicio de temporada regular. Por lo regular, esto lo aprovechan para darse a conocer, que los coaches, managers vean más o menos en qué forma están y ya después se hace el recorte. Aparte de ellos, hay otros 5 mexicanos que están ahí en el Spring Training, pero están fuera de roster. No, solamente se les hizo la invitación, como una invitación informal, digámoslo, para que también pues puedan tener una oportunidad, ¿no? Entre ellos está Esteban Quiroz con Tampa Bay, Héctor Velázquez con los Astros de Houston, Jesús Cruz con San Luis, Carlos Soto con San Luis también, y Miguel Aguilar con Arizona. También ahí falta mencionar a 3 mexicanos estelares, que fueron estelares la temporada pasada, y que aún no están en los entrenamientos de primavera. Tal es el caso de Oliver Pérez, que firmó nuevamente con los Indios de Cleveland por una temporada más, pero se está esperando a que se someta a los exámenes médicos pertinentes. Recordemos que ya es un veterano que lleva 19 temporadas en Grandes Ligas. Incluso es el jugador que más temporadas ha estado vigente en Grandes Ligas hasta la fecha. También el mexicoamericano Sergio Romo, que llegó en cambio a los Atléticos de Oakland. Y bueno, se prevé que va a suplir a Joaquín Soria en su papel como ahí integrante del bullpen, ya que Joaquín Soria pues salió hacia los Arizona Diamondbacks. Y por último, Roberto Zuna, que sigue en la agencia libre, dice que ha estado en contacto con varios equipos, pero aún no llegan a una decisión oficial. Roberto Zuna estuvo temporadas pasadas con los Astros de Houston, pero tuvo que salir debido a las lesiones. Incluso se habló de una posible segunda cirugía Tommy John en el codo. Afortunadamente la pudo evitar y lo vimos aquí en México, México, jugar con los prospectos de los Diablos Rojos de México y los Guerreros de Oaxaca para poder ir reintegrando poco a poco. Entonces, esperemos que los próximos días pues tengamos noticias sobre él. Sí, esperemos que se logre encontrar un lugar en algún roster de grandes ligas, ¿no? También creo que un equipo que nos llama mucho la atención son los Dodgers, ¿no? Los actuales campeones de grandes ligas. Y bueno, yo creo que tienen todo para ser contendientes este año, ¿no? Y pelear por un bicampeonato. Obviamente es muy pronto, pero tienen los elementos necesarios y los jugadores, ¿no? ¿Qué opinas, Adier? Sí, ya por último sería tocar la rotación de Dodgers, que la verdad es una de las mejores, si no es que la mejor para la temporada que viene. Con esto, la verdad, incluso lo vemos en las casas de apuestas, ¿no? Que todas van con los Dodgers de Los Ángeles para el bicampeonato, lo que sería pues algo genial, ¿no? Me parece que hasta el momento solamente 8 equipos son los que han logrado esta hazaña y Dodgers ahorita es uno de los grandes contendientes para repetirla.
dentro de su rotación están 3 ganadores del premio Cy Young, que es la distinción que se le hace a los mejores lanzadores de la temporada. Se escoge uno de la Liga Nacional y uno de la Liga Americana. Y bueno, este año, hablando de una posible rotación, estaría Clayton Kershaw, que apenas el año pasado se consolidó como uno de los, yo creo como uno de los mejores en la historia de todas las grandes ligas. Sabíamos que le faltaba como esa serie mundial para poder ya le faltaba como dar ese paso ya para poder ser un serio contendiente, y el año pasado lo logró. Quedó campeón con los Dodgers en la serie mundial. Entonces pues ya muchos dicen que que está en sus últimos años, pero la verdad todavía se le ve un poco de cuerda, ¿no? También está Walker Buehler, que es su 5ª temporada en Grandes Ligas. Fue considerado este año como el 9º mejor pitcher de MLB. Y de ahí seguiría Trevor Bauer, que también acaba de ganar el premio Cy Young en la Liga Nacional el año pasado con los Reds. Firmó con los Dodgers de Los Ángeles por 3 años y $102 millones. De hecho, vimos que su llegada fue anunciada mediante un video de YouTube en su propio canal. Y también aquí hay que destacar la labor de Rachel Luba, ¿no? Que fue se me fue el nombre, pues como su manager, su representante, fue la intermediaria que logró el contrato con los Dodgers. Incluso teniendo a los Mets de Nueva York y a los Azulejos de Toronto en la pelea. También ahí en la rotación podríamos llegar a ver este año, ahora sí, a Julio Urias, que ya va para su 6ª temporada en Grandes Ligas. El año pasado estuvo ahí ayudando con trabajos de bullpen, donde la verdad lo vimos muy sólido. Incluso lo vimos sacar el último out en ese 6º juego de la Serie Mundial, ¿no? Con los Dodgers. Sí. Esa celebración creo que le dio la vuelta al mundo. Y esperemos que ahora sí Dave Roberts le dé la confianza para dejarlo como abridor, porque también vimos juegos antes en la Serie Mundial que creo que todo México se fue en contra de Dave Roberts, porque lo sacó cuando estaba teniendo una sólida actuación y se armó ahí el relajo. Entonces esperemos que este año ya lo pueda mantener como abridor, porque aparte vimos comentarios donde Dave Roberts decía que le había impresionado la condición física en la que había llegado Julio Urias al sprint training. Entonces al parecer puede haber una oportunidad para el mexicano, y pues estaría cerrando la posible rotación de David Price. Él no estuvo esta temporada, la temporada que pasó por cuestiones del COVID-19, él acordó con su familia no ir a jugar. Recordemos que se les dio esa libertad a los peloteros de decidir quién sí iba y quién no, también para no poner en riesgo pues a sus familiares cercanos, ¿no? Él decidió no ir a jugar, pero esta temporada pues aparentemente va a regresar. También ganó el premio Cy Young en 2012 y su experiencia podría aportar mucho a esa rotación. Sí, pues aunado a los Dodgers, pues se suma tal vez los Yankees, los Mets, ante esto de los abridores. Y pues bueno, esto será semana con semana, la cátedra que tendremos con Adiel. Los que no sabemos de béisbol lo podemos escuchar y vamos a entender algo, y la verdad es que lo haces de una forma bastante fantástica, mi querida Adiel.